Hoy Donald Trump y Xi Jinping se sientan a la mesa. Y bueno, uno de ellos llega a la reunión respaldado por, digamos, el inmenso poder global del petróleo y del gas natural. El clásico poder energético. Exacto. Y el otro se presenta controlando el 85% de los minerales críticos que Occidente necesita, desesperadamente para fabricar de todo. O sea, desde teléfonos móviles hasta los misiles más avanzados. Que se dice pronto. Ya te digo. Bienvenidos a este análisis a fondo, al tablero de ajedrez más turbio y complejo del siglo XXI. Hoy es jueves 14 de mayo de 2026. Y ojo porque esta es una fecha que va a quedar cincelada en la historia de la geopolítica mundial. Totalmente. Y es un momento fascinante porque, habitualmente cuando analizamos un evento internacional de esta magnitud, buscamos claridad. Claro, el típico acuerdo. Eso es. Buscamos ganadores, perdedores, las típicas firmas en documentos formales, pero lo que está ocurriendo a puerta cerrada ahora mismo en Pekín rompe todos esos esquemas tradicionales por completo. Sí, es un cambio de paradigma brutal. Y bueno, antes de arrancar de lleno con el análisis, un pequeño apunte para quienes nos acompañan hoy. Este espacio está diseñado precisamente para desgranar la actualidad más intrincada de una forma muy sencilla. Muy accesible, sí. Eso es. Es el acompañamiento ideal para tener de fondo mientras se hacen las tareas de la casa, o se da un paseo, o mientras se va conduciendo al trabajo. Para preparar la tertulia de hoy nos hemos empapado de una montaña de análisis técnicos. O sea, telita pon las fuentes. Madre mía, la cantidad de informes. Sí, informes de macroeconomía del Council on Foreign Relations, evaluaciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos, previsiones de BBVA de Asset Management, informes de Bloomberg y hasta de Inteligencia Argentina. Una barbaridad de datos. Y la misión aquí no es repetir los titulares que ya están en todos los boletines de noticias de hoy. Para nada. La idea es extraer las pepitas de oro de toda esa información y entender cómo se está reescribiendo el orden mundial. Es que hay que poner sobre la mesa lo extraordinario de este momento, ¿eh? O sea, es la primera visita de Estado de un presidente estadounidense a China desde el año 2017. Fíjate, casi una década. Exacto. Sin embargo, el escenario no podría ser más distinto al de entonces. Esta cumbre se está celebrando bajo unas presiones que son francamente colosales. Ya, el contexto es otro. Una película de ciencia ficción y una tensión en torno a la isla de Taiwán que roza constantemente la línea roja. Pues empecemos por lo fundamental. Por el tablero de juego físico y la gran moneda de cambio de nuestra era, que es la economía y las famosas tierras raras. El núcleo de todo. Hay un contraste que resulta muy llamativo al revisar los antecedentes. Si volvemos la vista a aquella visita de Trump en 2017, recordamos escenas casi teatrales. Totalmente de cara a la galería. Sí. Según apuntan las fuentes, se llegó a firmar aquel famosísimo memorando de entendimiento de 83.700 millones de dólares con el estado de Virginia Occidental. Una cifra que mareaba, sí. Es que era una cifra astronómica. Como nota curiosa que salían los textos, esa cantidad superaba el Producto Interior Bruto de todo el estado de Virginia Occidental. Y al final, jamás llegó a materializarse en nada real. Nada, fue puro humo. Un ejercicio de relaciones públicas. Exacto. Pero ahora, en este 2026, la dinámica de poder ha dado un giro espectacular. Trump llega con la confianza de que su política de aranceles está funcionando. Claro, él se siente fuerte. Pero se topa con un Xi Jinping que opera bajo una convicción absoluta. Esta frase que maneja mucho de que el este se levanta y el oeste decae. Es que esa frase no es un simple eslogan para ellos. Es la base de toda la estrategia de Pekín. Y, para entender por qué China proyecta tantísima seguridad en sí misma ahora mismo frente a Estados Unidos, hay que introducir un concepto geopolítico que mencionaban los informes, el de la ventaja simétrica. La famosa ventaja simétrica. Eso es. China sabe perfectamente que tiene agarrado a Occidente por el cuello en lo que respecta a la base física de la tecnología moderna. O sea, dominan en torno al 60% de la minería mundial de tierras raras. Que ya es una barbaridad. Ya, pero el dato que realmente congela la sangre en Washington no es ese, es el procesamiento. China controla el 85% de la capacidad global para refinar estos minerales y convertirlos en materiales utilizables. Para visualizarlo de forma sencilla para nuestra audiencia, imaginemos que Estados Unidos está invirtiendo miles de millones para construir la casa más avanzada y tecnológica del mundo. La mejor casa posible.
Exacto. Los planos son perfectos, pero resulta que China es la única dueña de la única ferretería de la ciudad, y es la que vende los clavos, el cemento, el cobre, las herramientas. Tal cual. O sea, por mucho que seas el mejor arquitecto, tu proyecto depende completamente de que el dueño de esa ferretería quiera abrirte la puerta por la mañana. ¿Es una analogía perfecta? Pero, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Porque llevamos años escuchando sobre este problema de dependencia. Las fuentes también lo recogen. ¿Acaso Estados Unidos, Europa y todos sus aliados no han estado invirtiendo a toda velocidad en abrir nuevas minas para romper esta dinámica? A ver, lo están intentando sin duda. O sea, hay miles de millones fluyendo hacia proyectos en Australia, en Canadá o en el propio territorio estadounidense. Pero el problema fundamental aquí es el desfase temporal. El tiempo que tardan. Exacto. Abrir una mina y, sobre todo, construir una instalación que sea capaz de separar y refinar tierras raras a nivel atómico. Y cumpliendo con las normativas medioambientales occidentales, claro. Exactamente. Todo eso no se hace en un par de años. Requiere décadas de desarrollo, de ingeniería, de burocracia, de permisos. Y el gran dilema de Washington es que no tiene décadas. O sea, la urgencia es inmediata. Ya, sobre todo por el tema militar. Claro, los informes del IBE lo señalan muy bien. Estados Unidos está consumiendo sus inventarios militares a un ritmo alarmante debido a los conflictos que se han sostenido en Oriente Medio y en Ucrania. Es la tasa de reemplazo de armamento que no dan abasto. Eso es, porque un misil guiado de precisión moderno, un caza F-35 o los radares avanzados requieren imanes permanentes y aleaciones que hoy por hoy, solo pueden provenir del ecosistema chino. Y Pekín no tiene ningún problema en utilizar esto como un arma de presión. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Claro, ya demostraron de lo que son capaces en esos pulsos arancelarios de abril y octubre de 2025, cuando restringieron la exportación de galio y germanio para frenar los aranceles del 140% de Trump. Y el impacto de eso es brutal, ¿eh? Porque no se trata solo de que falten piezas para hacer ordenadores más rápidos para jugar a videojuegos. O sea, si te cortan el suministro de germanio, empresas de defensa como Lockheed Martin se encuentran con un cuello de botella físico. Literalmente físico, no hay material. Exacto. Para fabricar los sistemas ópticos y de intercepción de los misiles que el Pentágono está pidiendo a gritos. Es una vulnerabilidad asombrosa para la primera potencia mundial. Totalmente. Y, a ver, ese control sobre los minerales subyace a una batalla que es aún mayor. Las tierras raras son los cimientos, digamos, pero el edificio que se está construyendo encima es el dominio absoluto de la inteligencia artificial y la nueva generación de semiconductores. La joya de la corona. Eso es. Quien controle esa infraestructura va a controlar la economía global de las próximas décadas sin ninguna duda. Lo que nos lleva directos al segundo gran bloque que extraemos de las fuentes, ¿eh? La Guerra Fría tecnológica y lo que llaman la Pax Silica. Y aquí hay un baile de fechas y de estimaciones en los informes que resulta interesantísimo. El tema de los plazos. Sí, tengo entendido, revisando los análisis de la industria, que actualmente se calcula que Estados Unidos le saca a China una ventaja de apenas 8 meses. 8 meses en el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera. Parece poquísimo. Es que para un sector tradicional, yo qué sé, fabricar coches, 8 meses no es nada. Pero para la IA es un universo entero, ¿no? Es un mundo. O sea, es la diferencia entre dominar un mercado mundial o quedar completamente obsoleto. Y esta brecha tan específica de tiempo explica la estrategia de máxima presión que sugería el Council on Foreign Relations y que Washington está intentando aplicar ahora mismo. A ver, explícanos eso de la máxima presión en este contexto. Pues que el objetivo primordial de la delegación estadounidense en Pekín no es llegar a un acuerdo amistoso sobre cómo regular la inteligencia artificial ahora mismo. De hecho, los analistas indican que firmar un pacto de seguridad prematuro le daría a China la oportunidad de exigir transferencia tecnológica. Claro, pedirían algo a cambio. Exacto. La verdadera misión es implementar un torniquete absoluto en el suministro de chips de última generación hacia China. Pero detengámonos ahí un segundo para entender bien el mecanismo de este torniquete. O sea, ¿por qué cortar el suministro de chips físicos afecta tanto a esos 8 meses de ventaja en el software de la IA? Porque el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, la famosa inteligencia artificial generativa, no es solo una cuestión de tener ingenieros muy listos picando código en un ordenador. Ya, no es solo software.
requiere fuerza bruta computacional a nivel masivo. O sea, se necesitan decenas de miles de unidades de procesamiento gráfico, las famosas GPUs, de empresas como Nvidia, trabajando en paralelo durante meses para procesar trillones de datos. Una locura de energía y cálculo. Imagínate, si asfixias el acceso a China a esos chips específicos de última generación, los obligas a usar hardware menos eficiente. Y eso ralentiza drásticamente sus ciclos de ensayo y error. Ah, claro, van más lentos. Exacto. De este modo, la estrategia de Washington es convertir esos 8 meses de ventaja actual en una brecha insalvable de 18 o 24 meses. Si logran ampliar esa distancia, China empezaría a sentir el pánico real de quedarse irremediablemente atrás. Y entonces sí querrían negociar. Eso es. Según esta teoría, solo entonces tendrían un incentivo real para sentarse a negociar normas globales de seguridad para la IA. Es una jugada audaz, desde luego. Pero los informes dejan claro que Estados Unidos no puede aislar a China por su cuenta. Y aquí he estado prestando mucha atención a las fuentes a una iniciativa que abandera Trump, la llamada Pax Silica. Un nombre muy de marketing, ¿sí? Sí, el nombre me parece brillante, la verdad. Jugando con la antigua Pax Romana y el silicio de los microchips. Se trata de una coalición diseñada específicamente para blindar toda la cadena de suministro de la inteligencia artificial. Un bloque férreo. Y ojo a los integrantes, porque incluye a 9 pesos pesados. Son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Países Bajos, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Australia. Cada país aporta una pieza vital del rompecabezas, ya sea el diseño algorítmico, las fábricas de fundición o el capital puro. No falta de nada. Pero a ver, al revisar esa lista en los informes, hay una ausencia que clama al cielo. O sea, ¿la Unión Europea no está por ninguna parte en esta mega alianza tecnológica global? ¿Acaso a Washington se le ha olvidado invitar a Europa? Pues mira, los informes de inteligencia geopolítica son muy claros al respecto. No es un olvido en absoluto. La exclusión de la Unión Europea es un mensaje deliberado y, francamente, muy severo por parte de esta coalición. Un castigo, vamos. Digamos que sí. La visión que predomina en Washington y que comparten varios de los socios de la Pax Silica es que Bruselas ha priorizado la burocracia por encima de la innovación. Ya, el tema de la regulación. Claro. Consideran que el exceso de regulación europea sobre el software, sobre la privacidad de los datos y el desarrollo de IA, pues supone un lastre inaceptable para una carrera tecnológica que hoy en día se mide en semanas, no en años. O sea, les estorbamos. Básicamente, al intentar ser el árbitro ético del mundo digital, Europa ha terminado quedándose fuera del terreno de juego donde se está diseñando la tecnología de poder más importante del siglo. Fíjate. Es decir, por intentar regular el futuro con tanto ahínco y ponerle puertas al campo, se han quedado fuera de la mesa donde se construye. Es un precio altísimo. Desde luego. Pero claro, mientras Occidente se reorganiza con esta Pax Silica, sería muy ingenuo pensar que en Pekín están de brazos cruzados aceptando este bloqueo con resignación. Y las filtraciones que manejan los analistas de Bloomberg sobre la respuesta china de verdad parecen el guión de un thriller de espionaje corporativo. Es que es literalmente eso. Se está monitorizando lo que los analistas llaman un proyecto Manhattan secreto de los semiconductores, radicado en la ciudad de Shenzhen. El Silicon Valley chino. Eso es. Allí, el Estado chino ha concentrado recursos ilimitados, atrayendo a científicos de primer nivel e incluso, ojo a esto, a exingenieros de la compañía neerlandesa ASML para desarrollar su propia tecnología punta desde cero. Madre mía. Y los resultados están rompiendo todas las previsiones de la inteligencia occidental. Ya han logrado ensamblar un prototipo operativo de una máquina litográfica de luz ultravioleta extrema, la famosa EUV. Vale, para dar un poco de perspectiva técnica a quienes nos escuchan sobre lo que significa eso, porque suena a ciencia ficción. Lo es, casi. Las máquinas EUV son, de largo, las herramientas de fabricación más complejas jamás creadas por el ser humano. O sea, hablamos de aparatos del tamaño de un autobús escolar. Sí, enormes. Y utilizan láseres para vaporizar gotas de estaño en el aire y generar luz a una longitud de onda invisible. Todo esto para lograr imprimir circuitos electrónicos miles de veces más finos que un cabello humano en un trozo de silicio. Una precisión inimaginable. Y hasta hace nada, Occidente, a través de esta empresa europea, ASML, tenía el monopolio absoluto y exclusivo de esta magia moderna. Claro. Por eso, el hecho de que China tenga ya un prototipo funcional demuestra que la estrategia de asfixia de Washington
lejos de paralizarlos, pues está acelerando una autosuficiencia forzada en el bando chino. ¿Les ha espoleado? Exacto. Y paralelamente, si observamos el terreno del hardware directo, Huawei ha lanzado el chip Ascend 910, que, a ver, aunque no llega a la excelencia de los chips más punteros de NVIDIA, las pruebas indican que ya alcanza entre un 60 y un 70% de su rendimiento. Ojo, que no es moco de pavo. Nada, nada. Es verdad que los chinos todavía no pueden fabricar este modelo por millones con tasas de error bajas porque les falta pulir el proceso. Pero la brecha de rendimiento está disminuyendo muchísimo más rápido de lo que preveía el Pentágono hace un par de años. Y bueno, todo este pulso titánico por dominar el silicio, los nanómetros y la IA tiene un punto de fuga. Tiene una manifestación física y territorial que es la madre de todas las líneas rojas en esta cumbre. La isla. Exacto. Ese lugar es la isla de Taiwán, que es el auténtico corazón latente de la fabricación de semiconductores del mundo entero. Es que la cuestión taiwanesa ha impregnado el ambiente de esta cumbre en Pekín desde el minuto 1. O sea, los informes destacan que es muy inusual la agresividad diplomática que estamos viendo. Ya, los tonos están muy elevados. Sí. Fíjate que Xi Jinping envió una advertencia extraordinariamente dura y directa a Donald Trump, indicando que cualquier injerencia en Taiwán desataría, y cito textualmente, una situación sumamente peligrosa. Una advertencia en toda regla. Y lo que rompe los protocolos tradicionales es que la diplomacia china se encargó de filtrar estas palabras a la prensa internacional incluso antes de que la primera reunión a puerta cerrada hubiera concluido. Ah, querían que se supiera ya. Exacto. No querían discreción de despacho. Querían que Washington y el mundo sintieran la presión en tiempo real y públicamente. Y esto coloca a Washington en una encrucijada brutal llena de contradicciones que los analistas señalan. Porque, a ver, por un lado, la administración estadounidense ha retrasado la aprobación de un paquete de venta de armamento defensivo a Taiwán valorado en $14.000 millones. Una cantidad enorme. El presidente taiwanés Lai Ching-te. Gestos de apaciguamiento, digamos. Claro, para no enfadar más a Pekín. Pero por otro lado, si nos fijamos en la delegación que acompaña a Trump a Pekín, o sea, parece una alfombra roja de los negocios globales. Totalmente. Vemos a directores ejecutivos del calibre de Elon Musk o Tim Cook. Y a ver, sus imperios empresariales dependen vitalmente de mantener unas relaciones fluidas y el acceso al inmenso mercado chino. No pueden permitirse un cierre de mercado allí. No pueden. Y si sumamos a esto que el propio Trump ha expresado en voz alta y en repetidas ocasiones sus dudas sobre si estratégicamente compensa defender a Taiwán... Llegando a acusarles de robar la industria, de hecho. Exacto. Insinuando que la isla arrebató el negocio de los chips a los estadounidenses. Pues la deducción da un poco de vértigo. Yo lanzo la pregunta que recogen las fuentes. ¿Podría Taiwán terminar siendo la moneda de cambio, el plato principal en el menú de concesiones en esta cumbre para lograr un trato comercial favorable? Pues mira, ese es exactamente el miedo paralizante que recorre Taipei hoy mismo. Y aquí radica la genialidad estratégica del enfoque chino que describen los informes militares. A ver, explícanos esto. El objetivo final de Pekín no requiere necesariamente lanzar un ataque anfibio masivo a las costas de Taiwán, al estilo del día D. Eso sería carísimo y muy arriesgado. El análisis militar moderno sugiere que la verdadera meta de China es sembrar una desconfianza terminal en la población y en el gobierno taiwanés hacia Estados Unidos. Que dejen de confiar en ellos. Darles, en el momento decisivo, la moral nacional para seguir gastando fortunas en armamento propio colapsaría. Claro, dirían, ¿para qué vamos a gastar si estamos solos? Exactamente. Un Taiwán desmoralizado, aislado y dudando de sus propios aliados sería increíblemente susceptible a ser asimilado por Pekín mediante pura presión coercitiva. O sea, bloqueos económicos, desgaste político interno... Todo eso sin necesidad de disparar un solo misil balístico. Es una guerra de desgaste psicológico magistral, la verdad. Y bueno, hemos visto cómo la vulnerabilidad de Occidente en Asia recae en esta extrema dependencia de los chips taiwaneses y los minerales chinos. Pero resulta que de forma paralela y a miles de kilómetros de distancia, Pekín ha encontrado cómo darle la vuelta al talón de Aquiles clásico de las potencias industriales. La energía. Exacto, la dependencia energética. Y aquí es donde entra de lleno la crisis de Irán en nuestra historia. Pero bueno, por cierto, antes de cruzar el mapa y meternos a explorar este avispero geopolítico en el Golfo Pérsico, un pequeño inciso natural.
Para quienes tienen este análisis puesto de fondo mientras siguen con su jornada, si esta charla está siendo útil para desenredar un poco la actualidad, es el momento perfecto y más eficaz para pedir que se deje un me gusta en la plataforma. Animamos a suscribirse al canal y a compartir la tertulia con conocidos y amistades. Es la mejor forma de apoyar que sigamos trayendo estas inversiones en profundidad. Sin duda. Bien, retomando el hilo. Decíamos que la geopolítica de los recursos da un giro inesperado al mirar hacia Oriente Medio y conectar ambas crisis. Efectivamente. O sea, no podemos comprender en su totalidad el comportamiento de Trump y de Xi Jinping en Pekín, en esta cumbre, sin observar el Golfo Pérsico. Hay que recordar, y las fuentes insisten mucho en esto, que esta misma cumbre en China se tuvo que posponer en su momento debido al estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Claro, es que desbarató todas las agendas. Y este conflicto ha derivado en el peor escenario posible para el mercado energético global, el bloqueo militar del Estrecho de Hormuz. Una arteria vital por la que transita una porción gigantesca del comercio mundial de crudo. Un cuello de botella de manual. Exacto. Lo que estamos presenciando a raíz de esto en la cumbre es el choque frontal de dos filosofías de poder soberano totalmente opuestas. Es un contraste deslumbrante cuando lo analizas con detenimiento. Por un lado, la delegación estadounidense opera bajo el modelo de lo que Trump llama la dominancia energética. El petroestado. Exacto, lo que los informes catalogan como el petroestado. Su poder y su palanca diplomática se basan en la extracción a gran escala, el dominio del gas natural licuado, el famoso GNL, y la exportación masiva de petróleo. La vieja economía. Y frente a ello se sienta Xi Jinping, que es el arquitecto de lo que los expertos denominan el electroestado. Una nación que básicamente está inundando cada rincón del planeta con paneles solares de alta eficiencia, baterías de litio y vehículos eléctricos a precios de saldo con los que la industria tradicional simplemente no puede competir. Y ojo, porque la diferencia entre ser un petroestado y un electroestado cambia por completo la naturaleza de la dependencia global. O sea, el modelo de los combustibles fósiles crea una dependencia de flujo constante. De flujo diario. Claro. Si un país necesita petróleo para funcionar, tiene que comprarlo ininterrumpidamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Si el barco con el crudo no llega a puerto, el país se apaga en cuestión de semanas. Es una vulnerabilidad permanente. Exacto. El electroestado, en cambio, exporta infraestructura física. Cuando un país instala un inmenso parque solar o un sistema de almacenamiento de baterías chinas, adquiere un activo de generación. Ya lo tienen ahí puesto. Eso es. Su dependencia pasa a ser una de mantenimiento, de piezas de repuesto o actualizaciones tecnológicas a largo plazo. Pero de repente dejan de necesitar ese suministro vital diario para que su economía sobreviva al día siguiente. Lo cual nos lleva a una situación que la verdad rompe toda lógica intuitiva si uno lee los titulares por encima. Porque cualquiera, aplicando el sentido común básico, pensaría: a ver, si el estrecho de Hormuz está bloqueado por una guerra y no salen los petroleros, China, que es el mayor comprador de crudo iraní del mundo, debería estar de rodillas, ¿no? Sería lo lógico, a priori. Claro, deberían estar en una posición de absoluta debilidad rogando a Washington que rebaje la tensión para recuperar su suministro energético y que sus fábricas no paren. Pero resulta que los datos macroeconómicos de BBVA y otras fuentes nos dicen exactamente lo contrario. Es alucinante. Es que su estrategia implacable de electrificación masiva del transporte interno, sumada a una acumulación silenciosa de reservas estratégicas de petróleo durante la última década, han creado un escudo aislante brutal. E irónicamente, este bloqueo masivo provocado por la guerra está fortaleciendo la posición negociadora global de China a largo plazo. O sea, han absorbido el golpe. Han logrado transformar una vulnerabilidad estructural inmensa en una fortaleza táctica impresionante. El análisis del tablero actual que hacen las fuentes de inteligencia nos deja un veredicto muy claro aquí. ¿Cuál es ese veredicto? Pues que Washington se enfrenta a una crisis de precios del combustible en casa que impacta directamente en el bolsillo de sus ciudadanos. Y claro, con las elecciones legislativas de noviembre marcando el calendario político interno, la Casa Blanca no tiene margen de tiempo. Tienen el reloj en contra. Totalmente. La realidad es que, a día de hoy, Donald Trump necesita que Xi Jinping utilice su enorme influencia sobre Teherán para aliviar la crisis del petróleo, muchísimo más de lo que Xi Jinping necesita a Trump para mantener su maquinaria industrial en marcha. Madre mía, cómo cambian las tornas. Es que la resiliencia de este electroestado chino frente al bloqueo supera,
con creces la paciencia del consumidor estadounidense ante la inflación galopante en los surtidores de gasolina. Claro, el tiempo y la urgencia son armas de doble filo en diplomacia. Y parece que ahora mismo cortan bastante más a un lado que al otro. Entonces, si damos un paso atrás para ir cerrando y recopilamos todas las piezas que hemos puesto ahí sobre la mesa. A ver, Tenemos la guerra encubierta por los semiconductores avanzados, el dominio abrumador de las tierras raras, la sombra permanente del conflicto sobre Taiwán y este choque brutal de modelos energéticos a raíz de Irán. ¿Qué es lo que verdaderamente podemos esperar que salga de esta cumbre en Pekín? esa es la gran pregunta. Al sintetizar todas las perspectivas y análisis técnicos que hemos manejado, la gran conclusión unánime de las fuentes es que sería un error esperar acuerdos estructurales profundos. O sea, no habrá soluciones mágicas. Nada de tratados históricos que cambien las reglas del juego de la noche a la mañana. Exacto. Lo que la geopolítica nos está mostrando en esta visita es un ejercicio puro y duro de cooperación táctica a cortísimo plazo. Un parche, básicamente. Sí. Seguramente veamos grandes titulares la semana que viene sobre, yo qué sé, compras masivas de soja estadounidense para apaciguar a los agricultores del Medio Oeste o alguna estabilización temporal de ciertas tierras raras, cosas cosméticas que quedan muy bien en la foto. Para vender el éxito en casa. Eso es. Pero, debajo de esa superficie tan amable, la inercia profunda sigue siendo un desacoplamiento gradual, pero implacable, en los sectores estratégicos que verdaderamente definen el poder soberano. Es una coreografía diplomática de manual. O sea, es una convivencia obligada y temporal mientras ambos bloques siguen afilando sus herramientas y protegiendo sus flancos más débiles. Y bueno, todo este análisis de las fuentes nos empuja hacia una reflexión final, un dilema de un calado histórico enorme que quería plantear. Adelante, te escuchamos. A lo largo de esta conversación ha quedado patente que la inteligencia artificial ya no es solo un producto comercial o un software curioso. Se ha convertido en la infraestructura de poder subyacente del siglo XXI. Su papel estratégico es idéntico al que jugó la energía nuclear en la Guerra Fría. Es la nueva bomba atómica en términos de influencia. Exacto. De hecho, el dato que mencionaba el Council on Foreign Relations de que los equipos de Trump y Xi están intentando establecer teléfonos rojos dedicados exclusivamente a gestionar crisis de IA, Como la línea roja de la Guerra Fría. replicando esa comunicación entre Kennedy y Khrushchev. Exacto. Pues eso es la demostración definitiva del riesgo existencial que ambas potencias perciben. Un riesgo de pérdida de control absoluto que además no entiende de fronteras físicas. Y eso nos deja frente a una pregunta monumental. Una incógnita que, con toda seguridad, no va a encontrar respuesta en esta cumbre de Pekín ni de lejos. ¿Cuál es? Si asumimos que la inteligencia artificial va a ser la fuerza que gobierne y optimice las redes eléctricas nacionales, la logística de los ejércitos, los diagnósticos de salud global, la gran batalla final es filosófica. ¿Quién va a dictar la moral, los límites éticos y las reglas fundamentales de esa entidad inteligente? Veremos los próximos 100 años de la civilización moldeados por un modelo matemático entrenado con los valores del mercado, la desregulación y la ética de Silicon Valley. El modelo occidental. Eso es, o el mundo se verá obligado a operar bajo un modelo diseñado con un control estatal férreo, priorizando la censura y la visión colectivista programada en los laboratorios de Shenzhen. Resolver quién impone esa matriz ética será lo que verdaderamente defina el rumbo de nuestra especie. Es, sin lugar a dudas, un pensamiento provocador y fascinante para dejar reposando y observar cómo se desarrolla en los próximos años. Al comenzar este análisis mencionábamos que tratar de entender eventos de esta magnitud no es como observar una radiografía limpia donde todo se ve claro. ¿Qué va? Es mucho más complejo. Es un ejercicio constante de sumergirse en aguas profundamente turbias. Confiamos en haber aportado un poco de luz sobre esos mecanismos y haber servido de guía útil a través de este laberinto geopolítico. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando lo que leen y acompañarnos en nuestra próxima inmersión a fondo. Hasta entonces, un saludo y gracias por el tiempo compartido.